Compañera Aida Quiljué, tierra adentro, mujer, luchadora, lideresa. Vamos a llevarla al Congreso de la República. Compañero Norman, hermano, luchador del pueblo en Vera, autoridad. Hoy su pueblo, su comunidad lo postula para que vamos con él a la Cámara de Representantes. Compañero Gustavo Petro, en otrora pasó por estos territorios, en los tiempos de la resistencia, pero hoy llega al territorio en los tiempos de la resistencia política para plantearnos un cambio, para plantearnos la reforma que necesita el país para que este mundo, este país, sea posible para nosotros. Se la ha jugado en el Congreso. Primer senador que destapa el sistema paramilitar en Colombia y revela la mafia que se ha tomado el Estado y los ha denunciado y los ha confrontado, por eso no lo quieren. Gustavo, aquí está el pueblo que lo respalda, que le cree, que construye, que sueña y que también lucha. Esperamos, futuro presidente de Colombia, Gustavo Petro, que sea usted el instrumento en el gobierno para que la vida digna, para que la ley de origen, para que el pensamiento y la cultura que construimos en este Congreso sea posible y se garantice por fin a los pueblos indígenas y pueblos ancestrales. Guardia indígena, Dios le pague. Mayores y mayoras, Dios le pague. Gobernadores y autoridades, Dios le pague. Niños, niñas, mujeres, jóvenes, Dios le pague. Tenemos el camino más cerca, más claro y más posible para por fin tener un gobierno, un presidente que esté a las alturas de las luchas, las esperanzas y los sueños nuestros. Gustavo Petro, muchas gracias por haber venido. Gloria Flores, muchas gracias. Autoridades, Consejería del CRIC, medios, gente no indígena que ha venido al Congreso a ayudarnos, organizaciones sociales, miembros de la primera línea que están aquí. Dios le pague. Hoy más que nunca tenemos la posibilidad de tener un presidente del pueblo, para el pueblo, capaz de interpretar lo que el pueblo necesita. Muchas gracias, Gustavo Petro. Un saludo fraterno para ustedes. Nació la posibilidad de la paz. Y hoy, 33 años después, nos enfrentamos después de tanta masacre, de tanto asesinato, de tanta injusticia en Colombia, de tanta incapacidad de quienes gobiernan para solucionar problemas concretos de la gente, de tanto cinismo de quienes gobiernan, que son capaces de condenar a una juventud a morir, como si no fuera la juventud de la patria, del país, como si se tratara de gente extraña, de cosas a las que hay que eliminar lo más pronto posible. Ese cinismo de tratar a una sociedad como si fuese una sociedad de esclavos, ese cinismo de una élite colombiana que aún cree que es dueña de la esclavitud, que es dueña de la tierra, que es dueña de la riqueza para sí, que es dueña de las decisiones y que tiene todo el derecho divino, creen ellos, de gobernar por la eternidad, de construir lo que yo llamo una democracia hereditaria. Hoy sabemos las circunstancias de crisis
que han llevado a Colombia. Una crisis integral. Yo la llamaría una crisis vital, una crisis de la vida. Nos han conducido al abismo de la violencia, haciendo trizas las posibilidades de la paz. Nos han conducido al hambre. La mitad de la población colombiana hoy tiene hambre, y no es por el COVID, porque otros países de la tierra, la mayoría, a pesar de vivir también bajo el COVID, no vieron aumentar la pobreza en su territorio. Ni los gringos, que la vieron disminuir a la mitad, ni los europeos, ni los chinos, ni los japoneses, ni los árabes. No, donde aumentó el hambre fue en Colombia. Y aumentó el hambre porque no fue el virus, por lo menos ese que se llama el COVID, sino otro, por lo menos ese que se llama Duque, el que construyó una política que llevaba el hambre en Colombia. Una política que el año pasado condujo 32 billones de pesos, 32 millones de millones, no a darle el pan a la gente que guareciéndose en sus casas trataba de defender la vida, no llevando el dinero al empresario pequeño, mediano, que trataba de defender el empleo. No llegaba a la gente trabajadora ni al campesino que aún podía producir comida. No llegaba a la comunidad indígena, llegaba a un solo bolsillo, los bolsillos del banquero, los bolsillos de Luis Carlos Sarmiento, y como los que son como él. Llevaron 32 millones de millones del pueblo, de la gente, del dinero público, de la emisión del Banco de la República, no a salvar a la gente del hambre, no a salvar la empresa en bancarrota, sino simplemente a enriquecer más a los 5 más grandes ricos del país. Por eso Colombia se condenó al hambre. Por eso el 42% de la población, según el DANE, hoy no comen 3 veces al día, hoy padecen hambre. Por eso las capitales de la costa caribe, Sincelejo, Barranquilla, Cartagena, hoy según esas frías estadísticas, son las ciudades que más hambre tienen. Resistieron las comunidades más organizadas, resistieron con la fuerza de la solidaridad las comunidades indígenas, mejor que las comunidades desorganizadas del resto de Colombia. Nos condujeron a una crisis de violencia, hambre y depresión económica. Y reaccionó el pueblo. No se quedó de rodillas, no se quedó esperando que le quitaran el otro plato de la sopa a través de una reforma tributaria que desgraciadamente trocaba, ponía, construía impuestos sobre la comida en un país que estaba hambriento. Inteligente Duque. Estalló el pueblo y vimos lo que vimos. Las juventudes saliendo en multitudes a lo largo y ancho del país. La gente pidiendo dignidad. Los jóvenes exigiendo una vida en el futuro, una posibilidad de vivir con dignidad. No pedían grandes riquezas. No pedían integrarse a la sociedad del consumo. Simplemente pedían dignidad. Un libro, un saber, una universidad, un lugar donde trabajar, una manera de llevar ingresos a su familia hambrienta. Y allí al frente estuvieron los indígenas. Ustedes, la minga. Hoy ustedes son una fuerza moral y de eso es que quiero hablar. Hoy
Hoy ustedes no son solamente las comunidades NASA y los demás pueblos que habitan este territorio. No son solamente una confederación nacional de pueblos indígenas, de pueblos originarios, de pueblos sabios. La sabiduría a través de la historia de Colombia los llevó a ustedes a ser una fuerza moral, un espíritu en carne y hueso de la gran rebeldía y de la resistencia colombiana. Son los mestizos los que los miran, son incluso los blancos los que los miran, son los pueblos afro los que los miran, son las juventudes de toda Colombia quienes los miran. No están ustedes aislados solamente resolviendo los problemas indígenas para las comunidades indígenas. No solamente hoy se trata de una unidad, como hace 50 años se dijo en esta tierra, una unidad indígena, una autonomía indígena, una cultura indígena. Hoy ustedes son vanguardia de la sociedad colombiana toda. Hoy ustedes tienen que reflexionar no solamente en sí mismos y la tierra y la cultura, sino que tienen que reflexionar en la Colombia entera, que los mira. La Colombia entera, pero esto aquí no paro el discurso. Ay, Dios. Colombia entera los mira. Por tanto, la deliberación tiene que ver con toda Colombia, con el nuevo papel del movimiento indígena como espíritu ético de la nueva resistencia colombiana, con las posibilidades ya no de cómo nos oponemos, de cómo resistimos en algún rincón, así como nosotros resistíamos aquí, cerca de Mosoco, en el campo del reencuentro, en el páramo de las Moras. No es como ese joven de 28 años pensaba, resistir, tratar de sobrevivir, tratar de mantener una bandera en alto. Hoy se trata de gobernar. Miren el cambio drástico de la historia de Colombia. Hoy no estamos convocados, ni los convoco a ser una fuerza de oposición a un gobierno incapaz. Ese gobierno incapaz ya se deshace solito. No, hoy los convoco, las convoco a construir el gobierno popular de Colombia. Un gobierno con los indígenas y las indígenas. Un gobierno con los y las afros de Colombia. Un gobierno con la juventud. Un gobierno con el pueblo mestizo inmenso de este país. Un gobierno que sea el acumulado de las luchas sociales y políticas que durante 5 siglos han llenado de letras, de páginas, de heroísmo los rincones de este país. Un gobierno con el campesinado que quiere tierra. Un gobierno de la tierra y del agua. Un gobierno de la vida después de 2 siglos de gobiernos de la muerte en nuestra historia republicana. Ni más ni menos. De eso se trata los días y los momentos que estamos viviendo. Convocar a ese jovencito que estaba ya uniformado. Nunca me gustaron los uniformes, la verdad sea dicha. A que el camino no eran esas trochas silenciosas de una resistencia quizás anónima y aislada, sino que el camino era el de las grandes multitudes, que el camino era el de esos océanos de la gente que llenaban las plazas, deseosas de volverse poder.
Poder no para sí mismos, poder para transformar una era de Colombia. Una era de Colombia que ha sido de atraso, de ignorancia conducida por los gobiernos, de violencia, por una era nueva, de paz, de democracia real y multicolor, donde todas y todas puedan ser como quieren ser, donde todas las culturas se puedan encontrar y dialogar, donde toda esta diversidad del Cauca, por ejemplo, pueda caber en el Cauca. Yo veía en los momentos de la movilización social esos cuerpos que organizaban las capas más ricas de la sociedad regional, tratando de matar indígenas, tratando de matar jóvenes en grandes camionetas con fusiles ante un pueblo desarmado. A veces pensaba que en sus cabezas habían llegado incluso noticias falsas, que es que los indígenas van armados, que es que les van a quitar las casas, que es que les van a cerrar sus colegios privados. Y era falso. Hubo sangre gratuita en Cali y en Popayán. Ni siquiera lo que había que hacer era ese enfrentamiento entre una juventud resistente, pobre, excluida, y otra juventud uniformada. Lo que había que construir era ese gran torrente popular para acercar el poder tradicional de Colombia, el poder de los esclavistas, el poder que llamaba Quintín Lame de las oligarquías. El poder no está en el SMAT, es gente tan pobre como los jóvenes a los cuales disparaban. El poder no está en el uniformado de la policía, al cual no lo dejan entrar ni siquiera al club de oficiales de la policía, al cual si no tiene 120 millones de pesos en el bolsillo para pagar la escuela de cadetes, no puede volverse oficial. En nuestro gobierno podrán gratuitamente estudiar en las escuelas de cadetes y universidades para que cualquier hijo de campesino o de indígena, cualquier hijo de afro, de negro, pueda convertirse en general. Pero el problema no estaba ahí. El problema está en un poder decrépito, un poder carcomido en su propia degeneración mafiosa, un poder que ya no puede hablar de propuestas y por eso no se dignaba a acercarse a hablar ni con los indígenas y después ni con los jóvenes. Un poder que ya no puede hablar porque no hay nada en el cerebro. Un poder que no puede hablar porque ya no tiene nada en el corazón, porque es un simple cascarón vacío de una parte vieja de la historia de Colombia, a la cual hay que pasar la página. Ahora se trata de cambiar ese poder. La gran minga hoy de la diversidad de toda la sociedad colombiana, de los pueblos mestizos, negros, indígenas, juveniles, de los pueblos femeninos de este país, de la enorme cultura de Colombia, que espera convertirse en una gran nación como Bolivia y más allá, una nación absolutamente democrática y en paz. Hoy esa nación necesita cambiar el poder. La minga ya no es la carretera. La minga de los jóvenes ya no es la barricada en un barrio popular. Ahí nos tienden las trampas, perdemos la historia, nos dividen, unos queriendo pasar, otros deteniéndolos, ambos pobres, ambos pueblo, unos queriendo pasar y otros deteniendo
cuando los que tienen el poder en Colombia no necesitan ni siquiera pasar por las carreteras. Por las carreteras no pasan sino las grandes tractomulas llenas de cargamentos de cocaína donde amasan sus dinerales. No, hoy la minga, y este es el tema de reflexión que quiero dejarles, la minga tiene que ver con la urna electoral. Si 3 millones de jóvenes que hoy no votan deciden votar, cambian la historia de Colombia. Producen un efecto 100.000 veces más eficaz y poderoso que el bloqueo y que el combate contra el SMAT. Trampa. Si 3 millones de jóvenes deciden inscribir la cédula y salir a votar, cambian el poder, cambian la esencia de lo que está conduciendo a este país al abismo. Cambian el Congreso de la República y en lugar de tener esos grandes terratenientes, los Valencias, los descendientes de los Mosquera, los descendientes de los esclavistas, que hoy echan discursos y hacen leyes en su propio favor, que no hace mucho decían que en el Cauca había que construir un muro para dividir las etnias, que financian a quienes asesinan, a quienes son los asesinos. Los podemos reemplazar por gente del pueblo, los podemos reemplazar por Aída, o Feliciano, o Norman, o la dirigente campesina, o los dirigentes afros, la gente sencilla que trabaja. ¿Quién dijo que en una democracia los que hacen las leyes son las mafias del narcotráfico y los asesinos? En una democracia quien hace las leyes es el pueblo. Y hoy tenemos una oportunidad si queremos convocar el alma de Colombia, el corazón de Colombia. Ese país de 50 millones de almas. Si lo convocamos es a cambiar de verdad a Colombia. Cambiar a Colombia pasa por cambiar el Congreso de la República. El Congreso de la República ya no debe ser de los grandes hacendados, sino de la gente que quiere la tierra, de la gente que quiere la cultura, de la gente que quiere el agua, de la gente que quiere la vida, de la gente que quiere la paz. Hoy llegó el momento de sacar del Congreso a los guerreristas, a los asesinos. Hoy llegó el momento de llenar el Congreso de quienes quieren hacer la paz, de quienes quieren un país de gente sencilla pero digna, de quienes quieren un país de gente sabia. Ustedes son el pueblo sabio de Colombia. Por tanto, les solicito, les imploro, convoquen el alma de la nación colombiana. Ya el camino no es la carretera. Ya el camino, como ese joven de 28 años que aún por ahí en su espíritu debe andar en ese páramo, en los recuerdos. No es ese el camino de las trochas. Hoy el camino es el de las urnas para conquistar el poder. Hoy el camino es el más eficaz. Cambiar la historia de Colombia de manera definitiva. No vamos a tener 5 siglos más de resistencia. Eso tiene que cambiar ahora. Quienes tienen que hacer las leyes son la gente que trabaja en este país. Y de ahí, quien tiene que gobernar a Colombia es una inmensa coalición de la gente sencilla. Petro no es sino un simple instrumento.
Bueno. Ahí me coge Vicky y me va a criticar diciendo quién sabe qué vaina. De mozoco. Petro es un simple instrumento. Es un significado. Un significado de luchas que el pueblo me ha puesto ahí. A veces me da susto, miedo. A veces cuando veo estas grandes manifestaciones, tiembla el corazón. Me pregunto, ¿seré capaz? Yo simplemente soy un instrumento de una historia, y la historia son ustedes. Un instrumento para que ayude a que el pueblo cambie esa historia. Por eso conquistar la presidencia, alguna vez se lo propuso Quintín Lame, mucho tiempo atrás, casi un siglo más, sí, más o menos, un siglo. Alguna vez se lo propuso el último oficial del Ejército Libertador, un general indígena de Chaparral, Tolima, Pijao. José María Melo se llamaba, y fue el único presidente indígena de Colombia. El Ejército Libertador, imagínense, el que había peleado con Melo de teniente, un muchachito quizás más joven que yo cuando estuve en Mozoco. Un teniente que peleó en Junín, Bomboná, Ayacucho. Teniente y oficial de Bolívar. Y allá en 1854 era el jefe de ese ejército, vuelto general. Y los artesanos de Bogotá, la gente que trabajaba, los obreros de la mano, lo convocaron ante un momento en donde un gobierno pretendía liberar las importaciones y arruinar la industria nacional. Miren qué cercano es a lo que sucede hoy. Un gobierno de grandes importadores que iban a arruinar el artesanado. Ese artesanado se juntó con los soldados de Bolívar, obrero y soldado, y se tomaron el poder. Y fue el único momento en que gobernó un presidente indígena. Duró 8 meses. Los ejércitos de esclavistas del Cauca y de Antioquia rodearon a Bogotá y derrotaron al general y a los artesanos y al ejército de Bolívar. Y miren la historia, el simple hecho de que un soldado libertador y un obrero artesano se juntaran en el poder, condenó al general Melo al exilio. Es el único presidente de Colombia cuyo cadáver no está enterrado en este país. Tal la venganza de la oligarquía. El único presidente indígena cuya sangre, cuyos huesos, cuyos últimos vestigios no pueden descansar en su propia tierra del sur del Tolima. Y además disolvieron el Ejército Libertador. Acabaron el ejército que le había dado la independencia a Colombia, que había construido la república, que había llevado la república a 5 países de América Latina. La oligarquía de esclavistas del Cauca disolvieron definitivamente el ejército de Bolívar y no dejaron entrar el cadáver fusilado del último presidente, único presidente indígena. Bueno, yo tengo sangre indígena, Zenú. No puedo considerarme por el desarrollo cultural, por las formas que me tocó vivir, parte de una comunidad. Mi comunidad es el pueblo. Pero sí quiero repetir esa historia.
reconstruir un ejército libertador, no un ejército represivo, un ejército democrático, una policía democrática que le sirva a los derechos y las libertades de la gente sencilla del común y que deje de arrodillarse a los poderosos narcotraficantes y a los mafiosos políticos. Reconstruir ese presidente indígena en lo que quería hacer, que era proteger el trabajo nacional, proteger de importaciones de alimentos cuando la comida se puede sembrar y cosechar y procesar en Colombia. Proteger ese trabajo manual que hoy por hoy, moderno, con tecnologías, puede disparar la industria nacional. Poder enriquecer a los pobres que no necesitan empobrecer a los ricos. Colombia puede ser próspera porque vivimos en uno de los países más hermosos de la tierra. Eso es lo que pretendo. Quizás como un heredero del general José María Melo, el único presidente indígena de Colombia, yo los convoco a instaurar un gobierno popular en Colombia. Llegó la hora de gobernar. No llegó simplemente la hora de protestar. La protesta es legítima, pero este momento de la historia no es solamente el de la protesta. Este momento de la historia es la de tomar el gobierno. Y el camino de la toma del gobierno implica dos condiciones: que ustedes puedan convocar al conjunto de la nación colombiana como la fuerza y el espíritu ético que son, que puedan pensarse como parte y vanguardia de la gran sociedad colombiana, que puedan convocar a sus juventudes a lo largo y ancho del territorio, a sus mujeres, a la gente mestiza, a la gente diversa. Primera gran conclusión, primer pilar de la transformación de Colombia, y que vayamos con decisión, que organicemos la gran movilización social hacia las urnas y el cuidado del voto, hacia no dejarnos robar en ninguna parte de Colombia el voto del pueblo, y a lograr que ese voto del pueblo cambie la historia de Colombia. Les solicito que convoquen a la nación colombiana a gobernar Colombia, a ser dueña de este territorio, a desatar la gran cultura nacional diversa, multicolor, a desatar las grandes fuerzas que puedan defender el agua de estos páramos del cambio climático. Para defender ese agua de la crisis climática, ya no solamente podemos actuar aquí, nos toca actuar en todo el mundo. Nos toca actuar convocando a la humanidad por su sobrevivencia, por su propia vida. La crisis climática es el gran castigo que el capital en su codicia, amasando y amasando y usando más y más petróleo y carbón. La sangre de la tierra, decían los huguas, ha desatado la muerte total, la posibilidad de la extinción de la vida toda, incluida la de la especie humana. Son tiempos de emergencia de la vida en el planeta Tierra. Son tiempos de crisis civilizatoria. Y aquí la sabiduría de ustedes. Ustedes ya sabían que lo vivo fluye, que el hombre está igual que la mujer y que la mujer está igual que las hojas de los árboles del frailejón sobre el que dormía, y que la vida no es posible sin el agua, y que el agua y el ser humano son juntos y se pueden intercambiar. Esa sabiduría ya existía, y ese mensaje es el que necesita la humanidad hoy. Hoy la humanidad sabe que está apenas a unas décadas de su colapso final. El COVID es apenas el primer campanazo.
Y no se trata entonces de que salgamos corriendo del miedo. Se trata de afrontar la realidad. Se puede defender la vida. Se puede defender la especie humana. Podemos detener el homicidio, palabreja que hay que inventar, que no es más que el homicidio de todo lo viviente, por un capital codicioso que usa intensivamente el carbón y el petróleo. Podemos convocar esa humanidad si somos capaces de tomar pacíficamente en las urnas el gobierno, construir el gobierno popular, construir el gobierno indígena, construir el gobierno de la diversidad, construir el gobierno de la vida y del agua, construir el gobierno de la cultura y el saber, hacer a toda la sociedad colombiana una sociedad tan sabia como sabios son los pueblos originarios. Ese es el momento al que estamos convocados. Nos quedan unos meses. Esta reunión es fundamental. Las decisiones deben ser firmes, firmes para ir a la urna. No los convoca un politiquero, ni un dueño de esclavos, ni un engañador de oficio. Los convoca un muchacho que aquí en estas páramos aprendió la palabra resistencia. Los convoca alguien que desde abajo supo llenar de fuerza popular, supo llenar el alma popular de esperanza. Ese camino está abierto, es posible. Solo nos pueden ganar con el fraude. Somos mayoría. Y el fraude se puede eliminar si el pueblo se organiza. Queremos muchos indígenas, hombres y mujeres, senadores, representantes a la Cámara. Muchos negros y negras haciendo leyes. Muchos jóvenes transformando el país. Vamos con decisión a construir, como con José María Melo, pero ahora sí, como una era de la historia, un nuevo gobierno popular para que Colombia sea un país productivo, democrático y en paz. ¡Viva la minga indígena! ¡Viva el Cauca! ¡Viva Colombia democrática! ¡Viva el pacto histórico! Gracias, muy amables. ¡Viva la Minga Nacional Popular! ¡Viva el CRI Nacional! ¡Viva los pueblos indígenas del departamento del Cauca y de Colombia! ¡Viva las organizaciones sociales del país! ¡Viva los jóvenes de primera línea que tienen este compromiso con Colombia! ¡Y que vivan las mujeres! ¡La juventud! ¡Fuerza, fuerza! Morenita, y si me quieres, ¿por qué no me dices la verdad? Oye, morenita, y si
porque no me diste la verdad. Ay, si me quedo